Bueno, buenos días. Hoy vamos a estar hablando sobre la estructura organizativa de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Como se estableció en su Carta de Organización, se van a establecer dentro de la ONU 6 órganos principales, los cuales son las Naciones Unidas, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y su Secretaría. Todas estas sedes, salvo la de la Corte Internacional que va a funcionar en la sede de La Haya en Holanda, lo demás todo funciona en la sede de Nueva York. Muy buenos días, yo le voy a hablar acerca de la Asamblea General. La Asamblea General está compuesta por 192 estados miembros, cada uno de los cuales tienen derecho a un voto. Se trata de deliberar sobre cuestiones importantes, relaciones con la paz y la seguridad, la admisión de nuevos miembros y las cuestiones presupuestarias. Ahí también se adoptan las decisiones con una mayoría de 2/3 de las asambleas. Las decisiones sobre las otras cuestiones se adoptan por mayoría simple. El Consejo es el órgano de las Naciones Unidas al que incumbe la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad del mundo. El Consejo se compone de 5 miembros permanentes, que son China, los Estados Unidos de América, Francia, el Reino Unido y la Federación de Rusia, y 10 elegidos por la Asamblea General por un periodo de 2 años. Las funciones y poderes son: primero, considerar los principios de la cooperación en el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales, incluidos los principios que rigen el desarme y la regulación de los armamentos, y hacer recomendaciones al respecto, entre otros. Periodo de sesiones. De acuerdo con la resolución 57-301 de la Asamblea General del 13 de marzo del 2003, la Asamblea General se reunirá actualmente en periodos ordinarios de sesiones a partir del martes de la tercera semana de septiembre, contando desde la primera semana en que haya al menos un día hábil. En la misma resolución, la Asamblea General decidió que su debate general comience el martes siguiente de la inauguración de su periodo ordinario de sesiones y se celebre sin interrupción durante un periodo de 9 días hábiles. En cada periodo ordinario de sesiones se elige un nuevo presidente, a 21 vicepresidentes y los presidentes de sus 6 comisiones principales. Periodo extraordinario de sesiones. Además, existen también periodos ordinarios. La Asamblea también puede reunirse en periodos extraordinarios de sesiones a solicitud del Consejo de Seguridad, bien sea de una mayoría de los miembros de las Naciones Unidas o un miembro si la mayoría está de acuerdo. Y por otro lado, también se puede convocar a un periodo extraordinario de sesiones de emergencia a 24 horas. Que recibida la solicitud del Consejo de Seguridad, aprobada por el voto de 9 de los miembros de dicho Consejo. Bueno, buenas tardes, yo vengo a hablar sobre el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad es el órgano de las Naciones Unidas cuya responsabilidad primordial es el mantenimiento de la paz y la seguridad. Conforme a la Carta de las Naciones Unidas, los Estados miembros están obligados a aceptar y cumplir las decisiones del Consejo, mientras que los otros órganos solo pueden hacer recomendaciones. El Consejo de Seguridad está compuesto por 15 miembros, de los cuales 5 son permanentes y 10 son elegidos por Asamblea General por un periodo de 2 años. Funciones y poderes: mantener la paz y la seguridad internacional de conformidad con los propósitos y principios de Naciones Unidas, investigar toda controversia o situación que pueda crear fricción internacional, recomendar métodos de ajuste de tales controversias o condiciones de arreglo, formular planes para el establecimiento de un sistema de reglamento, entender una acción militar contra un agresor, recomendar a las funciones de administración fiduciaria de las Naciones Unidas en zonas estratégicas. Votación y derecho de veto. Cada miembro del Consejo tiene un voto y las decisiones se toman por voto afirmativo de por lo menos 9 de los 15 miembros. Cuando se trata de cuestiones de fondo, se requiere que además de los 9 votos afirmativos no exista ningún voto de 5 miembros permanentes.
Contra esa es la regla de la unanimidad de las grandes potencias, conocida comúnmente como el derecho de veto. En esta situación, si uno de los miembros permanentes no está de acuerdo con una decisión, puede emitir un voto negativo, vetando o bloqueando dicha decisión. Todos los miembros permanentes han ejercido su poder de veto. En alguna ocasión, en caso de que algún miembro permanente no apoye alguna decisión, quedará bloqueado a abstenerse en la votación. Buenos días, profesor. Mi nombre es Ronnie Anillo y yo le voy a hablar acerca de el Consejo Económico y Social. Si bien el Consejo Económico y Social es el órgano que coordina la labor económica y social de las Naciones Unidas y de las instituciones y órganos especializados que conforman el sistema de las Naciones Unidas, está formado por 54 miembros elegidos por la Asamblea General, con mandatos de 3 años. Cada miembro tiene un voto y las decisiones dentro de este órgano se toman por mayoría simple. Funciones y poderes. Servir de foro central para el examen de los problemas económicos y sociales y la elaboración de recomendaciones de política dirigidas a los Estados miembros y al sistema de las Naciones Unidas. Realizar o iniciar estudios, informes y recomendaciones sobre cuestiones de índole económica, social, cultural, educacional, de salud y otros asuntos conexos. Fomentar el respeto y la observancia a los derechos humanos y las liberaciones fundamentales de todos. Convocar conferencias internacionales y preparar proyectos de convención para someterlos a la consideración de la Asamblea General. Coordinar las actividades de los organismos especializados mediante consultas y recomendaciones directas o haciéndoles recomendaciones a la Asamblea y a los Estados miembros. Celebrar consultas con las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de asuntos que competen al Consejo. Periodos de sesiones. El Consejo Económico y Social celebra anualmente un periodo de sesiones sustantivo de 5 semanas de duración, alternando entre Nueva York y Ginebra. En cada periodo de sesiones se incluye un segmento especial de alto nivel al que asisten ministros y otros altos funcionarios para examinar cuestiones económicas y sociales. La labor permanente del Consejo se realiza en sus órganos subsidiarios, el ECOSOC y las organizaciones no gubernamentales. El Consejo Económico y Social y el Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas son las entidades facultadas para celebrar las consultas con las organizaciones no gubernamentales que se interesan en los asuntos que competen a la ONU y que cuentan con la experiencia o conocimientos técnicos especiales útiles para su labor. La relación con las ONGs se ha estrechado a lo largo del tiempo y se considera cada vez más como asociadas con quienes consultan cuestiones de políticas y programas, así como vínculos valiosos con la sociedad civil. Hay más de 2.719 ONGs reconocidas como entidades consultivas del Consejo, las cuales están calificadas en 3 categorías. La primera es organizaciones que se interesan en la mayor parte de las actividades del Consejo. La segunda es organizaciones con competencia especial en áreas específicas. Y la tercera son organizaciones que ocasionalmente pueden efectuar aportes a la labor del Consejo. Consejo de Administración Fiduciaria. Este órgano fue establecido con el fin de supervisar la administración de los territorios en fideicomismo o bajo el régimen de administración fiduciaria. Su finalidad es promover
el adelanto de los habitantes de los 11 territorios en fideicomiso originales para llegar a un gobierno propio o a la independencia. El Consejo de Administración Fiduciaria está constituido por los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad: China, los Estados Unidos, la Federación de Rusia, Francia y el Reino Unido. Bueno, ahora me toca hablar sobre la Corte Internacional de Justicia. Este es el principal órgano de las de las Naciones Unidas y que va a tener sede en La Haya, que se encuentra en Holanda. Su principal actividad va a ser resolver las controversias jurídicas que existan entre cada Estado parte y también va a emitir opiniones consultivas para las Naciones Unidas y para las organizaciones especializadas. El estatuto de esta Corte es parte integral de la Carta de las Naciones Unidas y los miembros de la Corte van a estar integrados por 15 magistrados elegidos dentro de la Asamblea General y dentro del Consejo de Seguridad, cada uno en votaciones independientes. Se procura que estén representados en la Corte cada uno de los principales sistemas jurídicos del mundo. Y también, como datos salientes, que no puede haber 2 magistrados de la misma nacionalidad. Van a tener un mandato de 9 años con la posibilidad de reelección, pero otro dato es que ninguno de estos jueces va a poder realizar alguna otra ocupación mientras estén en su cargo. Dentro de sus funciones y poderes vamos a establecer que se pueden recurrir a la Corte todos los Estados partes que hayan ratificado su estatuto, incluyendo también a los miembros de las Naciones Unidas. Los estados que no sean miembros de las Naciones Unidas también pueden llegar a esta Corte siempre y cuando hayan sido parte del estatuto. Los particulares no pueden recurrir a la misma. Dentro de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad van a poder solicitar las opiniones consultivas de la Corte sobre cualquier cuestión jurídica. También los demás órganos de las Naciones Unidas van a poder solicitar, mediante autorización de la Asamblea, opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas relativas al ámbito de cada actividad. Va a tener jurisdicción en todas las cuestiones que los estados sometan con relación a todos los asuntos previos en la Carta de las Naciones Unidas o en tratados y convenciones vigentes. Los estados van a poder comprometerse por anticipado a aceptar la jurisdicción de la Corte por medio de tratados o de otro tipo de convenios. Lo más central que tiene esta Corte y su estatuto es su artículo 38, porque va a incidir también en la forma de decisión de la Corte. Este artículo 38 establece que la Corte va a decidir sus resoluciones de controversias en base a las convenciones internacionales que establecen las reglas reconocidas por estados litigantes, la costumbre internacional o jurisprudencia como prueba de la práctica, los principios jurídicos reconocidos por cada nación y las decisiones judiciales y enseñanza de los estudiosos más calificados. Lo que vale aclarar es que ese orden sí o sí debe ser respetado. Y en cuanto a su periodo de sesiones, por lo común va a celebrar sesiones plenarias, pero también puede constituir unidades más pequeñas a solicitud de las partes. Las sentencias dictadas por la Corte van a ser de pleno y la Corte también va a tener una sala de asuntos ambientales y constituye todos los años una sala de procedimientos sumarios. Bueno, ahora vamos a analizar el sistema interamericano de derechos humanos, que se divide en dos secciones, una que se divide en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la otra que se divide en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Está conformada por la CIDH, que está integrada por 7 personas elegidas a título personal por la Asamblea General de la organización y deben ser personas de alta autoridad moral reconocida en materia de derechos humanos. La duración de su mandato es de 4 años, renovable por un único periodo adicional. La directiva de la comisión está compuesta por un cargo de presidente, primer vicepresidente y segundo a vicepresidente, por un mandato de 1 año, pudiendo ser respectivamente reelegidos a una sola vez en cada periodo de 4 años. Las funciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son: primero, recibe, analiza e investiga peticiones individuales en que se alegan violaciones de derechos humanos, tanto respecto de los Estados miembros de la OEA que han ratificado la Convención Americana como aquellos estados que aún no han ratificado. B. Observar la situación general de los derechos humanos en los Estados miembros y publica informes especiales sobre las situaciones existentes en determinados Estados miembros, etc. Bueno, yo ahora les voy a hablar sobre el reglamento. El título 1 del reglamento hace referencia a la organización de la CIDH y consta de 5 capítulos que contienen las normas sobre la naturaleza y composición de la comisión, sus miembros, la directiva, la secretaría ejecutiva y el funcionamiento de la CID. El título 2 consta de 6 capítulos, los cuales establecen las disposiciones generales aplicables al procedimiento ante la CIDH, a las peticiones referentes a los estados partes de la Convención Americana, a las peticiones referentes a los estados que no son parte en la Convención Americana, a las observaciones in loco conducidas por la Comisión, al informe anual y a otros informes, y a la celebración de audiencias sobre peticiones o casos y aquellas de carácter general. El título 3 del reglamento se refiere a los delegados, asesores, testigos y expertos, y el capítulo 2 regula el procedimiento a seguir cuando la CID decide llevar un caso ante la Corte, de conformidad con el artículo 61 de la Convención Americana. Por último, el título 4 establece las disposiciones finales referente a la interpretación del reglamento, su modificación y entrada en vigor. Bueno, por último vamos a hablar sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual va a estar integrada por 7 jueces o juezas elegidos a título personal entre los juristas de la más alta autoridad moral y de reconocida competencia en materia de derechos humanos, los cuales van a tener que reunir las condiciones requeridas para el ejercicio de estas elevadas funciones judiciales, conforme a la ley de cada estado del cual sean nacionales o del estado que los vaya a postular como candidatos. Estos jueces van a ser electos por un mandato de 6 años y van a contar con una sola reelección. Y la Corte va a elegir a su presidente y vicepresidente por un periodo de 2 años, al cual van a poder ser reelectos. En cuanto a las funciones que tiene esta Corte, su estatuto va a establecer que es una institución judicial autónoma, cuyo objetivo va a ser la aplicación e interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos. Para cumplir este objetivo, la Corte va a tener 2 funciones, uno jurisdiccional y el otro va a ser una función consultiva. Lo jurisdiccional se va a regir por las disposiciones de los artículos 61, 62, 63 y también del artículo 64 de la Convención Americana. En cuanto a lo jurisdiccional, solo la Comisión y los estados parte de la Convención Americana que hubieran reconocido esta competencia de la Corte van a estar autorizados
para someter a su decisión un caso relativo de interpretación o aplicación de esta convención, a condición de que se haya agotado todo el procedimiento que debe tener lugar ante esta comisión y también lo que está previsto entre los artículos 48 y 50 del instrumento. En cuanto a la función consultiva de la Corte, la Convención Americana prevé en su artículo 64 que en cualquier Estado miembro de la organización puede realizar consultas a la Corte acerca de interpretación de esta convención o de otros tratados concernientes a la protección de derechos humanos. Este derecho de consulta se hace extensivo también a lo que cada uno les compete a los órganos que están enumerados dentro del artículo 53. La Corte también va a poder, a solicitud de cualquier Estado miembro, emitir opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de las leyes internas y de los tratados concernientes a la protección de derechos humanos dentro de lo que es el continente americano, conforme a lo que establece su artículo 64 de la Convención Americana.